Buenos días, amados hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de mi familia y le doy muchas gracias a mi Dios porque me da la bendición y la oportunidad de exponer su bendita palabra. Para ello, mis amados hermanos, yo les ruego que busquemos en nuestras Biblias el San Mateo en el capítulo 21 y le vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 11. Ustedes siguen con su vista, mis amados hermanos, mientras yo le doy lectura. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y de la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias, Padre Santo, porque nos das el privilegio, la bendición, Padre, de meditar en tu bendita palabra, por la cual, Dios y Padre, yo te ruego humildemente que me des palabra de sabiduría que viene a través de tu Santo y Divino Espíritu, para que yo, Padre, pueda hablar lo que tú quieres, Padre, que mis labios digan. Ayúdame, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable, porque yo solamente soy un instrumento en tus benditas manos, Padre. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo suplico. Amén. Sí, mis amados hermanos, el título de esta mañana se llama Entró con gloria a Jerusalén. Y lo que más conviene al iniciar la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es que sería mejor seguir los acontecimientos tal como lo narran los evangelistas, y en particular San Mateo. Entonces vayamos pues a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras a través de la Biblia. Según nos dice Mateo en su capítulo 20, los versículos 17 y 19, cuando nuestro Señor Jesús profetizó todos los sufrimientos que él iba a padecer, y después que cruzó el Jordán, llegó a Jericó, donde curó a 2 ciegos. Y subiendo hacia Jerusalén, llegó a Betania. Betania es un pequeño pueblo situado en la falda oriental del Monte de los Olivos, situado más o menos como a 3 kilómetros de Jerusalén. Allí en Betania vivía Lázaro, juntamente con sus hermanas, por la cual él llegó a Betania, donde ahí también, donde dicen las Sagradas Escrituras, que María le ungió con una libra de nardo puro, le ungió en los pies
y le enjugó con sus cabellos. Ahí también disfrutó del día de reposo nuestro Señor Jesucristo. Al otro día salió de Betania y envió a 2 de sus discípulos a Betfagé, que quiere decir lugar de higos, para traer un pollino sobre el cual iba a montar, y el pollino todavía estaba con su madre, como nos lo dice Mateo 21 en los 3 primeros versículos. Y allí inició su camino al Calvario, siguiéndole 2 tipos de gente. Recordemos que lo iban acompañado de una multitud de gentes, pero iban gentes que creían sinceramente y otras gentes que insinceras, que incrédulas, las cuales pusieron sus mantos sobre sus animales y principalmente en el pollino donde Jesús se montó, continuando su camino hacia Jerusalén. Por eso, tanto San Mateo como San Juan ven el cumplimiento de la profecía que el profeta Zacarías había anunciado aproximadamente unos 50 años antes de Cristo, en la cual dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Qué descripción más clara de ese acontecimiento, hermanos! Y muchos de los que le acompañaban desde Betania tendían sus mantos en el camino. Y aclaro, creyentes sinceros que esperaban la salvación espiritual que Jesús había prometido. Y los creyentes insinceros, ellos esperaban la salvación, pero la salvación terrenal del yugo romano, en la cual en aquel entonces estaba esclavo el pueblo de Israel. En San Juan, capítulo 12, en los versículos 12 y 13, narra que mientras la multitud venía aclamando a Jesús, los de la ciudad salieron a encontrarle. Iban cortando ramas de los árboles y tendiéndolos por el camino. Es decir, se unieron más y más gentes. También en San Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 9, dice que mucha gente que lo acompañó venía de Galilea, de Perea y de Betania. Pero entre ellos también se metieron la secta de los fariseos. Como sabemos, los fariseos no querían a Jesús, le tenían envidia. Y eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Que sin duda, pues ellos no gritaron hosanas al Mesías, porque no creían que era el hijo de David, porque no creían que él era el Mesías prometido. En Juan 12, 17, narra de que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro y le seguían dando testimonio de esa obra portentosa, lo cual animó más a la gente y le siguieron aclamando y dándole gloria al Mesías prometido. Lucas, por su parte, en su capítulo 19, de los versículos 39 y 40, nos dice que los fariseos, al escuchar las aclamaciones, se pusieron fuera de sí, se molestaron, porque le tenían envidia, y le pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos, ante lo cual el Señor les dijo: si estos clamaran, las piedras, si estos callaran, las piedras clamarían. San Mateo
21, en su versículo 10, nos narra que al entrar Jesús a Jerusalén, los de la ciudad se preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondió, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y es la misma pregunta, mis amados hermanos, que muchas se siguen haciendo, porque no lo conocen. Si tú eres uno de ellos, amado hermano o amigo, es conveniente que, narrado todo esto de lo anterior, pienses que Jesús es el profeta prometido. Por eso, hermanos, vamos ahora a nuestro tema. Entró con gloria a Jerusalén. Sabemos que Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Como número 1, aquí la palabra que sobresale es gloria. Porque solo Jesús es digno que toda la humanidad le rinda la gloria que Él merece. Tal como lo dice Gálatas 1:5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y también en 1 de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es muy importante porque los cristianos debemos tributar siempre gloria a Él y no buscar nuestra propia gloria. Debemos glorificar a Dios por la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que fue un fiel cumplimiento de las profecías al no ser un libertador terrenal ni político, sino libertador moral y espiritual nuestro, ya que nos ha librado de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestro egoísmo, con su propio ejemplo, y sobre todo porque no nos ha librado de nuestros pecados, de la muerte eterna y del infierno, al venir a morir en la cruz por mí y por ti. Debemos rendirle la gloria porque vino a traernos paz, según lo menciona Lucas 19:42. Esa paz que se obtiene al reconciliarnos con Dios y que reconcilia al hombre con el hombre. Esa paz que es duradera y no solo por un momento. Y como el hombre no tiene paz con Dios, por eso es que busca tener conflictos con los demás o busca una salida falsa, buscando esa paz a través de las drogas o cualquier otro vicio. Y como número 2, hermanos, entró a Jerusalén con gloria, pero sobre un pollino. Lo primero que quiso demostrar nuestro Señor es que al entrar sobre un pollino, fue la paz que traería a los hombres, porque el pollino está asociado con la paz y el trabajo, no con la guerra y el poder. Y digo la paz, porque nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz, tal como lo dijo el profeta Isaías en su capítulo 9, versículo 6. También quiso demostrar la humildad, la cual debe de existir en todo aquel que se diga que es cristiano. Humildad que demostró el Señor en toda su vida, pero en particular cuando lavó los pies de sus discípulos. Lo tercero que nos demostró nuestro Señor, que al entrar montado sobre el pollino,
es que si ese animal está relacionado con el trabajo, todo cristiano debe trabajar en el lugar que Dios le asigne, pero haciendo como para el Señor. Inclusive, si alguno lo ha puesto Dios en algún servicio en la iglesia, lo debe hacer con amor y con humildad y sencillez. Lo cuarto que quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo es que al entrar montado sobre el pollino, ya que ese animal también se relaciona con la paz y no con la guerra, es que todo aquel que sea cristiano debe vivir en paz con su prójimo, con su familia, con nuestra familia espiritual, con nuestros hermanos de la iglesia, porque una casa dividida entre sí no puede prosperar. Y como conclusión, mis amados hermanos, al aclamar la gente a Jesús como el Mesías prometido, estuvo en lo correcto, mas los fariseos, los publicanos y los principales sacerdotes, los escribas, conocedores de las profecías, se indignaron ante esa entrada triunfal. No comprendieron el propósito de la vida del Mesías prometido. Por eso, algunos de esos creyentes insinceros más tarde gritaban: crucifícanle, crucifícanle. Tú, amado hermano o amigo, debes reconocer que quizás ni eres humilde ni buscas la paz. Por eso te pido que mires el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo imites. Y si ya te dices que eres cristiano, debes actuar en tu vida con esa humildad, con la sencillez y con el amor que caracterizó al que llamas tu Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.